En la próspera región de Salamanca, entre colinas doradas y cielos límpidos, se alzaba la imponente mansión de don Eduardo. La casa, de arquitectura clásica, se erguía como un símbolo de lujo y opulencia, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y fuentes que parecían murmurar secretos al viento. Dentro de sus muros, cada habitación estaba decorada con las más finas obras de arte y muebles tallados a mano, reflejando no solo el buen gusto de su propietario, sino también el confort en el que había vivido durante décadas. Sin embargo, a pesar del esplendor que lo rodeaba, don Eduardo, ahora con 75 años, sentía que algo vital faltaba en su vida. A lo largo de los años, don Eduardo había construido un imperio financiero heredado de sus padres, amasando una fortuna que parecía asegurarle todo lo que cualquiera pudiera desear. No obstante, había una verdad cruel que ni su vasta riqueza podía cambiar. La soledad lo atormentaba. Viudo desde hacía más de una década, su hogar, antes lleno de risas, conversaciones y vida, ahora solo albergaba el eco de recuerdos felices y tiempos mejores. Sus 5 hijos, cada uno ocupado con sus propias vidas y carreras en diferentes ciudades, rara vez visitaban la mansión. En las escasas ocasiones en que aparecían, las visitas eran breves, casi formales, dejando en don Eduardo una sensación de vacío aún mayor. El único rayo de luz en su vida era su nieta Lucía, una joven estudiante de medicina de 24 años. Lucía tenía una relación especial con su abuelo y siempre hacía tiempo para visitarlo los fines de semana. Era en esas tardes, cuando paseaban por los jardines o se sentaban junto a la chimenea, donde don Eduardo encontraba un alivio a su soledad. Lucía escuchaba sus historias, reía con sus anécdotas y lo llenaba de una energía renovada, esa que solo puede brindar la verdadera compañía. A pesar del consuelo que le brindaba su nieta, don Eduardo anhelaba más. Sabía que la vida que le quedaba era limitada y no quería pasarlo encerrado en su mansión, por más lujosa que fuera. Fue entonces cuando sintió el llamado a la aventura, la necesidad de salir, de vivir nuevas experiencias antes de que su tiempo se agotara. Durante una de sus charlas propuso a Lucía que ambos se embarcaran en pequeñas aventuras. «No quiero quedarme sentado viendo los días pasar», le dijo. Lucía, siempre dispuesta a hacer feliz a su abuelo, aceptó la idea con entusiasmo. La primera aventura fue sencilla. Decidieron hacer una excursión por el campo, algo que don Eduardo no hacía desde hacía años. A pesar de su edad, se mostró decidido a caminar por senderos de tierra, a disfrutar del aire fresco y a admirar la naturaleza. Lucía lo acompañaba de cerca, observando cada paso que daba, preocupada por su bienestar, pero disfrutando al ver el brillo en sus ojos. Esa caminata le devolvió algo de juventud a don Eduardo. El cansancio físico parecía insignificante comparado con la revitalización emocional que sentía. La segunda aventura fue más atrevida. Don Eduardo había mencionado en varias ocasiones su amor por el mar y lo mucho que disfrutaba de la navegación cuando era joven. Así que, tras un par de semanas, Lucía organizó un viaje a la costa, donde alquilaron un pequeño velero. Aunque al principio Lucía estaba nerviosa, el abuelo manejó la embarcación con una destreza sorprendente. Navegaron por la tarde sintiendo el viento en sus rostros y el sol cayendo en el horizonte. Esa tarde fue inolvidable para ambos. Compartieron historias y reían como si el tiempo no hubiera pasado. La tercera aventura, sin embargo, fue la más peligrosa. Lucía, siempre dispuesta a complacer los deseos de su abuelo, lo llevó a un pequeño pueblo montañoso, donde organizó una cabalgata. Don Eduardo había sido un jinete experimentado en su juventud, pero ahora, a pesar de su entusiasmo, su cuerpo ya no era el mismo. Mientras recorrían los senderos montañosos, el caballo de don Eduardo tropezó y él fue arrojado al suelo. El impacto fue severo.
Se fracturó una pierna y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Este accidente marcó un cambio drástico en la vida de don Eduardo. Su movilidad quedó reducida y la vida que había comenzado a recuperar con sus aventuras parecía escaparse nuevamente de sus manos. Mientras se recuperaba en el hospital, los médicos le informaron que necesitaría meses de rehabilitación, y fue entonces cuando apareció Isabel, una joven fisioterapeuta. Isabel, con su sonrisa cálida y energía vibrante, llegó a la vida de don Eduardo como un soplo de aire fresco. Desde el primer día se mostró solícita y comprensiva, acompañándolo en su proceso de rehabilitación, con una profesionalidad que rápidamente ganó la confianza del anciano. A medida que avanzaban las semanas, Isabel no solo ayudaba a don Eduardo a caminar nuevamente, sino que también se convertía en su confidente. Pasaban horas conversando durante las sesiones de fisioterapia, hablando no solo de la recuperación física, sino también de la vida, los sueños y las esperanzas que aún mantenía a don Eduardo. Con el paso de los meses, don Eduardo empezó a desarrollar una profunda dependencia de Isabel. Su presencia se había convertido en una constante reconfortante. Durante 6 largos meses, Isabel estuvo allí, todos los días, compartiendo historias de su vida personal, sus aspiraciones y dificultades. Hablaba de sus problemas económicos y de su deseo de tener una vida más estable, lo que despertaba en don Eduardo una mezcla de empatía y preocupación. A pesar de que valoraba la compañía de su nieta Lucía, don Eduardo empezó a ver en Isabel una nueva posibilidad de llenar el vacío emocional que lo había consumido por tantos años. Sin embargo, un día, mientras conversaban en el jardín, don Eduardo notó algo que lo inquietó. Isabel, siempre sonriente y cálida, dejó escapar un comentario sobre las finanzas de don Eduardo, mencionando su fortuna y las propiedades que poseía. El tono era casual, pero la pregunta fue lo suficientemente incisiva como para despertar una chispa de desconfianza en él. A partir de ese momento, don Eduardo empezó a observarla con más atención, buscando señales de que la relación que habían construido no era tan genuina como él había creído. Don Eduardo, inquieto por las insinuaciones de Isabel, no pudo sacudirse la sensación de que algo no andaba bien. Durante meses había confiado en ella, no solo con su bienestar físico, sino también con sus pensamientos y sentimientos más profundos. Sin embargo, la duda que había sembrado su comentario sobre su fortuna creció hasta convertirse en una preocupación constante. ¿Sería posible que Isabel, tan atenta y generosa en apariencia, estuviera motivada por algo más que el deseo de ayudar? ¿Podría estar interesada en su dinero más que en él como persona? Decidió ponerla a prueba, pero sabía que debía hacerlo con cautela. No quería enfrentarse a ella directamente, ni tampoco podía arriesgarse a cortar la relación abruptamente sin estar completamente seguro. Para descubrir sus verdaderas intenciones, don Eduardo ideó un plan. Fingiría que estaba al borde de la bancarrota. Era una estrategia audaz y, aunque dolorosa, sentía que era necesaria para conocer la verdad. Durante días, don Eduardo reflexionó sobre cómo llevar a cabo su plan. Sabía que no podía revelar su quiebra de manera abierta, sino que debía hacerlo de manera gradual y creíble. Empezó a mencionar, en conversaciones casuales con Isabel, que algunos de sus negocios estaban teniendo dificultades. Describió cómo las inversiones que había hecho años atrás comenzaban a perder valor y cómo algunas propiedades habían tenido que ser vendidas para cubrir deudas. Al principio, Isabel no pareció reaccionar, manteniendo su actitud profesional y amigable. Sin embargo, poco a poco, las pruebas comenzaron a surtir efecto. Don Eduardo observó cómo Isabel, que antes estaba llena de entusiasmo por sus conversaciones y por la rehabilitación, empezaba a distanciarse. Las preguntas sobre su estado financiero se volvieron más frecuentes, aunque disfrazadas de una preocupación por su bienestar general.
A pesar de mantener su amabilidad, Isabel parecía más reservada, y sus visitas, antes diarias y prolongadas, comenzaron a reducirse. Un día, don Eduardo decidió dar el golpe final en su prueba. Le dijo a Isabel, durante una de sus sesiones en el jardín, que había perdido casi todo su dinero. Las inversiones han caído en picado, Isabel. Me temo que no me queda mucho más que esta casa y hasta eso podría perderlo pronto. Es una situación complicada y no sé cómo saldré de ella, confesó con una voz cargada de tristeza fingida. Isabel lo miró en silencio y aunque intentó mantener la compostura, su expresión cambió sutilmente. Don Eduardo, atento a cada gesto, notó una frialdad en sus ojos que no había visto antes. A partir de ese momento, las visitas de Isabel se volvieron esporádicas. La fisioterapeuta que había estado presente cada día, ahora apenas aparecía, excusándose con otros compromisos o diciendo que su horario estaba lleno. Don Eduardo, por supuesto, lo entendió claramente. Isabel había demostrado que su interés por él no era más que una fachada. El dinero, no la genuina preocupación, había sido el motor de su cercanía. La desilusión lo golpeó con fuerza. Aunque había anticipado la posibilidad de este desenlace, el descubrimiento de las verdaderas intenciones de Isabel fue doloroso. Había empezado a verla como una amiga, alguien en quien confiar, solo para descubrir que su afecto era superficial. Pero la prueba aún no había terminado, y había alguien más que también sería involuntariamente parte de ella. Lucía, la nieta que había estado a su lado desde el principio, no había sido informada de la farsa de la bancarrota. Don Eduardo la había mantenido en la oscuridad porque necesitaba estar seguro de que la relación que tenían no sería afectada por este golpe emocional. Quería ver si su reacción, al igual que la de Isabel, cambiaría cuando pensara que su abuelo había perdido todo. En los días siguientes, Lucía continuó visitando a don Eduardo con la misma frecuencia y cariño de siempre. Cuando él le habló de sus problemas financieros, su respuesta fue de preocupación genuina. Abuelo, no me importa el dinero. Lo único que me preocupa es tu bienestar. Si necesitas algo, sabes que estoy aquí para lo que sea. No estás solo. En esos momentos, don Eduardo sintió una profunda gratitud. Su nieta era la prueba viviente de que el amor verdadero, el que no dependía de riquezas ni comodidades, todavía existía en su vida. Mientras Lucía le brindaba apoyo emocional, Isabel se alejaba cada vez más. Un día, sin previo aviso, dejó de aparecer por completo. No hubo despedidas ni explicaciones, simplemente se esfumó de la vida de don Eduardo, llevándose consigo la promesa vacía de afecto. Don Eduardo, aunque aliviado por haber descubierto la verdad, no pudo evitar sentirse herido por la superficialidad de la relación que habían construido. El clímax emocional llegó una tarde lluviosa, cuando don Eduardo decidió revelar la verdad a Lucía. Mientras ambos se sentaban en la sala, observando las gotas de lluvia golpeando suavemente las ventanas, don Eduardo le confesó su prueba. Lucía, he fingido mi bancarrota. Lo hice para ver quién realmente estaba a mi lado por lo que soy, no por lo que tengo. Tú has sido mi mayor consuelo en todo esto. Nunca dudé de ti, pero necesitaba estar seguro. Lucía, sorprendida al principio, entendió rápidamente las razones de su abuelo. Abuelo, no necesitas probar nada. Siempre estaré aquí, con o sin fortuna. Somos familia, y eso es lo único que importa. Las lágrimas llenaron los ojos de don Eduardo, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Había puesto en juego algo valioso, y lo había ganado. La certeza de que el verdadero amor de su vida, el de su nieta, estaba intacto. En su testamento, que había revisado en secreto semanas antes, don Eduardo había dejado gran parte de su fortuna a Lucía.
Pero lo que más le importaba ya no era el dinero ni las propiedades, sino el legado de amor y sinceridad que Lucía continuaría en su vida. Isabel, por otro lado, recibiría un símbolo vacío de su ambición materialista, un libro de memorias sin escribir, reflejo de las promesas huecas y el afecto falso que había mostrado. El final de la historia de don Eduardo no fue una victoria sobre Isabel, sino un triunfo personal. Había probado el amor verdadero, el que permanece cuando todo lo demás desaparece. Y en sus últimos días descansaba en paz sabiendo que había tomado la decisión correcta, rodeado por el amor sincero de la persona que siempre había estado a su lado.